Bueno, ese gong espero que no signifique un pugilato entre nuestros dos analistas, que normalmente se llevan muy bien, pero si se da, que se dé. Buenas noches y bienvenidos Juan Carlos Ruiz y José González, por supuesto, bienvenido a tu tierra como siempre. Gracias. Empecemos con lo nuestro. Dina en su laberinto, Juan Carlos. El Rolex se desbordó, ¿no es cierto? Algunos podemos decir, oye, ¿qué es eso comparado a los 30 millones de Toledo? Lo que digan los apristas fue el tema de García, lo de PPK, la transoceánica, la interoceánica. Vamos, como que hay desproporción, pero la pregunta es, ¿le hará tanto daño como para no llegar al 2026? Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Los directores empresariales de esa derecha bruta y achorada, ¿no? Que siempre se reúne a pensar. La pregunta de fondo siempre es, ¿durará hasta julio de 2026? Y yo creo que la respuesta es sí, va a durar hasta el 2026. De hecho, hay un pacto conservador en el Congreso y en el Ejecutivo que quiere darle sostenibilidad hasta el 2026. Hay un grupo empresarial intermedio en las regiones que quiere darle sostenibilidad hasta el 2026 y que lo que quieren es que las reglas de juego que se vienen dando por este desborde regional desde las regiones, que están cambiando las reglas de juego del país en general. Y es algo que no lo entiende ni nuestra izquierda moderada, ni nuestra DBA. No lo entiende porque no lo entienden, no entienden al país que está cambiando. Es que el país necesita otra normalidad, esta nueva normalidad. Claro. No saben qué está pasando. Claro, dicen, no me gusta este estándar, no me gusta cómo funcionan estas nuevas autoridades, no me gusta cómo funciona esta nueva forma de gobernar. Pero es lo que hay. Sí. Entonces, más allá de que me guste o no, lo importante es que entendamos cómo se dan estos nuevos procesos. Claro, de eso vamos a leer en un siguiente punto, pero ha respondido a lo primero, que es, para ti, llega al 26. Y la pregunta que le quiero pasar al toque de taco a José González es, ¿le conviene al Perú? O sea, en tu mirada desde los Estados Unidos, José, ¿es conveniente para el Perú que una Dina Boluarte continúe hasta el 26 y termine su mandato? Yo creo que en el Perú hemos sido más papistas que el Papa al enjuiciar, condenar, meter presos a 7 presidentes en 7 años. Estamos pagando las consecuencias de esa volatilidad. Y Petroperú es parte de la consecuencia de esa volatilidad, porque no ha habido una visión, no había un plan estratégico, una visión sobre ciertos recursos. Si comparamos los planes mineros brasileños con los inexistentes peruanos, con las propuestas mexicanas, con las propuestas argentinas en el litio y hoy en el cobre, los planes chilenos, en el Perú no tenemos absolutamente nada de eso. Ahora, ¿por qué si conviene? La presidenta Boluarte ha demostrado resiliencia, tiene carácter, no está preparada para gobernar, nos queda claro, tiene serias limitaciones, pero tampoco es políticamente sorda, ciega y muda, ¿sí? Citando a Shakira. Tiene resiliencia y tiene capacidad de maniobra mínima para sobrevivir y subsistir. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Ahora, hablando de si los presidentes deben ser condenados o no, enjuiciados o no, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acabó de aterrizar viniendo de Atlanta. La gran noticia de la semana, la gran noticia global es que Trump es encontrado culpable de 34 cargos penales. Es el primer expresidente felón en la historia de los Estados Unidos, candidato a la presidencia. Pero expresidente, no en pleno gobierno. Pero puede ser elegido porque hay vacíos legales. Los constitucionalistas americanos nunca contemplaron que un felón podía aspirar a la presidencia sin retirarse o que le diera pena. A Trump no le da pena. Contextualicemos. Lo que está pasando en el Perú está sucediendo a nivel global. Hoy hay elecciones en México, no tenemos resultados sino hasta las 11 de la noche, pero Morena parece que repite el plato. No, y además sobre este punto, antes de pasar con Juan Carlos, ¿qué pasa? En el Perú hay un debate, ustedes saben, tremendo. Deberíamos sacar una ley para que no postule Antauro. Muy tarde, señores, muy tarde para empezar, porque no puede ser retroactiva, lo siento. A muchos les gustaría, pero bueno, no. Pero en Estados Unidos tampoco pueden hacerlo. O sea, tampoco pueden sacar una ley, entiendan, por favor, no pueden sacar una ley con nombre propio. Eso no se da sino en dictaduras. Cuando hay democracia, esas son las reglas de la democracia. Incluso debo recordarles que en las elecciones que ganó PPK, entre la primera y segunda vuelta, el que era en ese momento gobernador de Cajamarca, que estaba en la cárcel y sigue en la cárcel, tuvo 5%.
y gracias a esa votación la señora Verónica Mendoza no llegó a la segunda vuelta. Pero ok, vamos al siguiente tema, el Parlamento. Hay, señor director, dos primeras planas recientes de ayer y hoy respecto al Parlamento, porque entre todas las cosas terribles que se le han ocurrido, está el hecho de que lo último es que quieren sacar una ley que le avise a los que van a ser intervenidos en sus casas de madrugada, como para decirles, váyanse antes que llegue la policía. Es decir, por eso el titular de Perú 21 es descarados, ¿no? Y claro, en otro titular de La República, un analista dice, adelante por favor con esa segunda lámina, dice, Freddy Braco, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, dice, hay que parar en seco a este Congreso mafioso. Lo dice él, no yo. Y yo te pregunto, Juan Carlos, ¿hay que parar en seco a este Congreso mafioso? ¿Qué hacemos con este Congreso? Este Congreso mafioso es el que gobierna. Es decir, es el que gobierna en pacto con el gobierno. Vamos, ¿hay que llamarlo mafioso también? O sea, nuevamente, esta trituradora de presidentes que hemos tenido en los últimos 7 años, porque ha sido una trituradora de presidentes y que se ha convertido en el modus operandi en los últimos 7 años, se ha convertido en el estándar normal. La pregunta es, claro, ¿cómo lo cambiamos o cómo lo asistimos técnicamente para que justamente no se convierta en una nueva norma? Ese es el secreto y ese es el rol que nos toca cumplir. Y de tal manera que está bien, estas advertencias son buenas. ¿De qué manera entramos, fiscalizamos, operamos para que no se dé esto como una práctica habitual y no se convierta en una norma, justamente lo que debe ir como algo que no debe cumplirse, ¿no? ¿Hay que pararlo? Sí. Evidentemente hay que pararlo. Esto no debería convertirse en una práctica habitual. No es una práctica que debe cumplirse en el estándar país. Pero nuevamente, lo que te decía hace un rato, es lo que hay. Es decir, este estándar de perfil de gobierno hoy o de gobernante de hoy es probablemente el que representa a la mayoría del país. Es más, son probables héroes para la mayoría del país y no precisamente opositores o contrarios. Claro. Es una minoría la que dice, estos no son los que nos representan, pero representan a la mayoría. Exacto. Entonces, ¿cómo ir contra la mayoría? Y yo siempre doy el ejemplo, lo he dicho antes en el programa, creo, que el Congreso es nuestro rostro en el espejo. Exacto. Podemos romper el espejo, pero seguimos siendo nosotros, porque los que eligen a los que ahora, porque somos bien fariseos, ¿no? No, yo no quiero nada con Dina, o sea, nadie votó por Dina. No quiero nada con Castillo, no quiero nada con este Congreso. Ok, pero ¿quién los eligió? Los elegimos nosotros, amigos televidentes. Entonces, aprendamos. Pero, José, volviendo y complementando lo que dice Juan Carlos, el tema es que este Congreso está abusando de sus prerrogativas y estirando hacia el extremo la democracia que defendemos todos aquí. ¿Qué hacer? El problema con ese titular es cómo paras al Congreso mafioso, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay una contracara. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de parar a un Congreso mafioso? Lo que estamos viendo, que se politizó el proceso penal. ¿Qué le asusta más a los inversionistas extranjeros, Oscar? La politización de los procesos penales. Porque hoy día puede ser una pelea de perro, perico y gato, política, pero ¿en qué momento en esas agendas se cuela un interés corporativo, un interés minero, un interés petrolero, un interés exportador y empiezan a acusarme penalmente de cosas tienes a las cuales tanta razón no que te puedo debo recordar, defenderme. y a los televidentes también, que el actual alcalde de Lima, no Antauro Humala, no Pedro Castillo, no. El señor López Aliaga, después de haber perdido el juicio, ¿no es cierto?, contra una empresa en un foro internacional, ha dicho, no lo reconozco, no voy a pagar, ¿qué les parece? O sea, él está disparando a la democracia que dice defender. Y el problema es que es el Ministerio Público, que defiende el interés de la gente, ese es su rol, terminaron convirtiendo en francotiradores de intereses políticos y eso es lo que más asusta a las calificadoras de riesgo. Además, eso es un elemento importantísimo en las matrices de riesgo. Y además que estamos pagando la vilificación de la política que empieza en el régimen de Fujimori. Una vez que la política se vilifica, es muy difícil desvilificarla. Y sencillamente para ponerlo en contexto, en su último libro,
que se llama El futuro de las revoluciones, la historia de las revoluciones de Fareed Zakaria, el comentarista internacional de CNN. Él habla de una crisis del parlamentarismo. La democracia, como la entendemos, se funda en Holanda en el siglo XVII a través de un régimen parlamentario, que es un régimen de diálogos. Parlamento, por eso. De parlamentar y Exacto. establecer reglas de juego en procesos legislativos. Y él dice que estamos viviendo una crisis parlamentaria a nivel global, la cual el Perú tiene sus propias expresiones, pero de nuevo, es parte de un proceso global. A Trump, que el sistema de justicia americano es intocable, porque lo juzgan en última instancia 12 of your peers, se dice en inglés, la gente como tú, que escucha todo por 3, 5 semanas, lo que duró el juicio, 7 semanas, y emiten una opinión. Hay parlamentarios republicanos pro-trumpistas que están hablando contra el régimen judicial porque son neoyorquinos, pero ¿de dónde es Trump? ¿Dónde vive en New York? Exacto. ¿Dónde vive Trump? ¿Dónde hizo sus negocios? ¿Dónde quiere que lo juzguen? En Miami. Ok. Esa es parte de la crisis parlamentaria que vivimos, nuestra propia expresión, pero que también es parte de un proceso global. Ahora, hablamos mucho también, Juan Carlos, estamos conversando con Juan Carlos Ruiz y con José González en vivo aquí en Tierra Adentro, analizando los avatares de la política y sus consecuencias en la economía. Se habla de una política judicializada y también de una justicia politizada. Quisiera que complementes lo que dijiste al inicio, te corté para darle paso acá, no me olvidé, porque me parece interesante que redondees esta idea. Lo último que quiere hacer el Congreso es desaparecer a los movimientos regionales, para que se te entienda. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Te parece que eso es positivo o más bien un absoluto contrasentido? Eso es un contrasentido porque, a ver, lo podrá querer desaparecer en norma, pero no lo va a poder desaparecer en la realidad. Es decir, el desborde regional que se viene dando desde hace varios años, desde el Vizcarra en general, es un proceso social, económico, político que se viene dando desde las regiones a la capital. Es como una guerra, una batalla que se viene dando entre el norte del país, Lima, versus el resto de las regiones, especialmente el sur y el centro del país. Ese desborde regional que genera una crisis de Estado se va a dar, queramos o no, en normas. Queramos o no, en papelitos o en normas o en reglas o en constitución. Ese desborde se va a dar a la buena o a la mala, democráticamente, con reglas de juego democráticas, o autoritariamente porque la implosión social lo va a generar. Entonces, o adecuamos las normas a esa implosión social que se viene, o nos pasa por encima. Claro. Entonces, eso es un poco el tema. Y el tema, que justamente a propósito de lo que comentaba José, el tema, el índice de la politización de la justicia, está cometiendo tan graves errores, especialmente por la manipulación que ha venido cometiendo especialmente el Ministerio Público, específicamente en el tema del lavado de activos. Ha prostituido a tal punto el tema del lavado de activos y sobre todo haciéndole daño a la institucionalidad política, a los partidos políticos. Así es. Que ha permitido que hoy no solo dañe los partidos nacionales, sino justamente ponga en duda los partidos regionales. Hoy día no existe una institucionalidad política, representación política como partidos políticos que forme, ni militantes, ni partidos, ni representantes. No, y se ha desatado una casa de brujas. Y ojo, nadie defiende a los corruptos, no. Pero se ha desatado una que llega al extremo que ya en realidad nadie puede aportar. Si a mí me tocan la puerta de mi empresa, viceversa, y me dicen, ¿puedes donar unos polos para el candidato? No, Nada. no, me van a meter preso, me van a decir que he lavado, no sé, con los polos. Estamos llegando a ese extremo. Puede ser que estés investigado en una investigación por lavado de activos por haber comprado una tarjeta para un cóctel de un partido político. Ahora, José, cuando hablamos de justicia politizada, y ya lo dijiste muy claramente, es preocupante porque, claro, eso sí asusta afuera. Porque lo que está defendiendo al Perú, a pesar de los vaivenes, lo que pasó en la pandemia, lo hemos discutido largamente contigo, con Juan Carlos, además, en el podcast que teníamos semanal de Cara y Sello, es que hemos sido resilientes, seguimos sosteniendo el segundo lugar a pesar de todo, a pesar del desánimo que existe. Pero, ¿por qué? Porque la gente sigue viendo que hay cobre, que hay oro, que hay plata, que hay zinc, que hay todo en el Perú, que hay petróleo, que hay gas, pero cuando ya ven que, cuidado, se pelean los poderes que van a juzgarme en caso de una contingencia legal,
sí es preocupante. Y eso es bueno que tú lo precises. Lo que pasa es que, ¿por qué bajan la calificación del Perú cuando los indicadores financieros y macroeconómicos siguen siendo positivos? No hay un deterioro importante. El Perú, que era una de las economías que más crecía en América Latina, hoy es una de las que menos crece. No hemos terminado de recuperarnos de la pospandemia. Y es un tema estructural. Tenemos una clase media muy pequeña. Y la redistribución del ingreso y las políticas procíclicas desde el Estado, con la solvencia que tenemos, no se terminan de ejecutar. Ahí sí tenemos un problema con la clase política en el Ejecutivo, los gabinetes que no funcionan, y nuestro estándar es tan alto, somos el segundo país más solvente en América Latina después de Chile, que es tan alto que los parámetros son otros. ¿Y qué te dicen las calificadoras? Con estas dinámicas, nuestro déficit fiscal no está dentro de la regla fiscal, pero es bastante sano en relación al resto de América Latina. La cuenta corriente, la balanza de pagos, todas nuestras cuentas no crecemos lo suficiente y no estamos haciendo lo necesario para recuperar ese crecimiento, a pesar de que nos va a venir por el cobre. El cobre pasó de 5.2 la libra a 4.8, pero se va a 5.5, 6, 8 en los próximos años. Y vamos a duplicar la producción porque los términos económicos de la producción del cobre hacen que las mineras lo vayan a producir sí o sí. Es más o menos inevitable. Pero lo que dicen las calificadoras, ¿qué va a pasar en este país en que sigue viniendo el crecimiento pero no se administra, no se planifica, no se maneja? ¿Será que por ahí sale un Hugo Chávez? Y lo que hizo Hugo Chávez, que el petróleo se va de 30 a 140, se gastó todo el dinero, se endeudó para el gasto corriente y hoy día Venezuela es lo que es. Es decir, no es imposible, difícil de creer, pero no es imposible. Ya vemos finalmente una atención en el Ministerio de Economía, el Banco Central Reserva, el Consejo Fiscal y las calificadoras dicen, aquí si no hay acuerdos mínimos, si no hay reglas mínimas, esto está muy bien, pero tampoco la economía peruana es la economía suiza. Es decir, hay que empezar a pensar, como dice Juan Carlos, no en 3 o 6 meses, sino en 3, 5, 10 años. Tenemos que aprender de nuestros vecinos Totalmente de acuerdo. en ese sentido. Miren, Juan Carlos, José y amigos televidentes, esta foto. Simplemente están allí algunos de los posibles protagonistas de la contienda electoral del 26. Pero ojo, son solamente los candidatos, digamos, o protocandidatos de centro-derecha. Ahí están a toda pantalla. Ahí yo pregunto, Juan Carlos, en un momento como el que estamos viviendo, donde nadie sabe para quién trabaja, donde todos se odian, donde el Poder Judicial se pelea con el Tribunal se pelea con el Ministerio Público se pelea con el Congreso se pelea con los partidos se pelean con el gobierno. Es decir, Dios, ¿dónde aparecerá? ¿No sería necesario, fundamental, algún liderazgo nítido para tratar de unir entre tanta desunión? Sí, sin duda. Es más, hace poco escribía en el diario, en la columna que tengo en Expreso, que hay espacio para un outsider. Pero además el perfil del outsider no es el de esa política tradicional o el de los partidos políticos tradicionales, es totalmente nuevo. Es decir, primero es una nueva generación. Estamos hablando de alguien de 40, 50 años. Segundo, es un perfil emprendedor y es regional, no es limeño. Ojo, no es limeño, el outsider que se viene no es limeño. Segundo, no es antiguo, no es alguien que venga a despotricar, ¿no? Y ayer mandaron al señor Antauro Humala al psiquiatra en una entrevista. No es por casualidad, ojo, no es el discurso radical, violento, violentista, de fusilamiento, el que está esperando la población peruana para encontrar soluciones concretas a lo que está buscando. Lo que el poblador o la población peruana, que curiosamente tiene esperanza, ¿no es cierto?, de ese líder político que está buscando, es: ¿me vas a dar de comer? ¿Me vas a dar salud? ¿Me vas a dar educación? ¿Me vas a dar casa? ¿Me vas a dar vivir? O sea, es decir, ¿cómo me vas a ayudar a solucionar problemas concretos de mi vida cotidiana? Quien tenga esas respuestas va a ser ese outsider. Si nosotros vemos esa fotografía de todos esos de centro derecha que están peleando entre sus egos a ver quién representa al país al que no entienden, ¿no es cierto?, difícilmente la opción va a ir por ahí. La opción está yendo probablemente por alguien que empiece a conectar con la gente en los mercados, en el transporte público. Me olvidé de poner en la foto, porque bueno, nos ganó el tiempo, a Carlos Álvarez, cuando hablamos de outsider. Esos outsiders Amigo están Álvarez, mucho más cercanos a la realidad. El imitador, talentosísimo, por supuesto, a Carlos lo aprecio mucho,
está pensándolo. Acaba de salir un titular en primera plana en el Trome y yo sé que ha tenido reuniones, está asesorando. ¿Qué tan...? Hay 2 o 3 más, yo tengo información, no la puedo revelar por confidencialidad, pero hay 2 o 3 más que se están cultivando entre el sur y centro del país. Claro. Es decir, esto recién comienza. Recién Oscar. comienza. Ahora, pero José, si bien tú estás en Estados Unidos y desde ahí nos reportas todo lo que pasa en el mundo semanalmente, estás totalmente ligado detrás de la noticia acá, que no es ajena para ti, por eso puedes comentarla y analizarla. Cuando hablamos de esta playa de candidatos a los que se van a sumar más, ojo, vamos a tener algo de 28 candidatos por lo menos presidenciales, de centro derecha. Ojo, no estamos hablando ni siquiera de Antauro, que ya con eso nos vamos a más. Pero el Parlamento, en vez de intentar que se integren estos partidos, dice, no, como ya no quiero más, voy a cerrarle la puerta a los movimientos regionales. ¿Realmente no es un harakiri? Correcto. Además, hablando de contraciclos, el 28 de julio hay una elección en Venezuela que va a ser importante porque se están alineando una serie de elementos que podrían de hacer de esta una elección distinta. Ahora, ¿qué ha hecho que esta sea una elección distinta? La oposición, luego de haber pasado por estas fragmentaciones en 2 décadas y pico de chavismo, se coaliciona alrededor de una candidata única a la que le impiden ser candidata. María Corina no puede alojarse en ningún hotel, no puede viajar en avión. El otro día se come unas empanadas, cerraron la empanadería. Es decir, pero la campaña es inevitable porque finalmente deciden por una opción electoral, deciden por una candidata única. Ella designa a otro candidato y eso está cambiando las dinámicas en el país que vive la peor crisis económica, financiera, social, política de toda América Latina. En el Perú, hablando de lo que dijimos en el segmento anterior y lo que asusta a las calificadoras, es decir, ¿a dónde está yendo este país que está tan bien, pero que no termina de entender lo que tiene que hacer y a dónde se tiene? Y más, no es un problema del Parlamento, no es un problema de las clases políticas, es un problema de las clases empresariales, es un problema de los sectores conservadores, es parte de los sectores liberales, caviares, que donde está la inteligencia vinculada al desarrollo, que no terminan de entender esta chicha que está fermentando desde hace décadas y que necesita dirección, necesita liderazgo. Yo vengo, como decías, al Congreso sobre emprendedores amazónicos y vengo a decirles varias cosas. Vengo a decirles, vivimos un mundo multipolar, en donde la geopolítica y la geoeconomía están jugando unos roles importantes, donde viene la descarbonización y la seguridad alimentaria. Y curiosamente la despensa del mundo es la Amazonía peruana, colombiana, venezolana, brasileña, la soja que es asiática, hoy día el mayor productor es Brasil. Hay una relación simbiótica entre seguridad alimentaria y minería, y gas y petróleo, fertilizantes, ¿sí? Y además tenemos que alimentar 8.000 millones, que vamos a ser 12.000 millones de seres humanos. En ese entorno, yo le digo, hay que llevar Tarapoto al mundo, pero hay que traer el mundo a Tarapoto, ¿sí? Y entiendan en qué mundo le quieren vender, y hay que ser ambiciosos. Bonos de carbono, financiamiento verde. ¿Por qué no pensamos en crear futuros de yuca? ¿Qué? Si hay futuros de café, de cacao, de naranja, claro, hagamos de la yuca un superfood. Los arándanos no existían como producto de agroexportación. Exportamos 500 millones de dólares al año todos los años de uvas frescas. Si comes uvas frescas en China, probablemente son peruanas. Eso es $500 millardos al año. Si pensamos en grande, nuestro futuro puede ser mucho más grande, pero tenemos que pasar esta valla que nosotros mismos nos estamos creando. Y hay que hacer política. Cuando la presidenta invita a las regiones a venir a Lima, dice, pueden venir a hablar de cualquier cosa, menos de política. Es al revés. O sea, ¿sí? Claro, por eso es que hoy, como siempre yo digo, no es un programa político, pero es un programa en el que también hablamos de política, porque como estamos escuchando, amigos televidentes, la política tiene que ver íntimamente con la economía. De eso no podemos abstraernos. Ya nos ganó el tiempo, pero una última para el cierre, Juan Carlos. Vivimos en una inestabilidad estable. Sí. ¿Seguiremos viviendo en esa inestabilidad estable hacia el 26? Sí, además con avances concretos. Te pongo 2 ejemplos. Ica, gobierno regional de Ica, está haciendo una revolución de gestión pública, haciendo probablemente el sistema de seguridad ciudadana más importante del país, el sistema de
de lo que va a ser la represa más importante, que va a ser una revolución agroindustrial en la región. Municipalidad de Surco está haciendo una revolución de gestión pública en función del ciudadano. Es decir, si nosotros, si los que creemos en una democracia liberal y queremos defenderla, el secreto más importante es gestión eficiente. No hay otra cosa. No hay otra cosa para defender y sostener y hacer sostenible democracias liberales que gestión eficiente. De lo contrario, gestiones ineficientes hacen que discursos autoritarios y discursos violentos o violentistas nos ganen la batalla. Totalmente. No hay otra. De acuerdo. Muchas gracias, como siempre, Juan Carlos Ruiz y José González. Quiero recomendarles, amigos, sobre todo nuestros amigos de Tarapoto, recuerden que esta semana, el 5 y 6 de junio, es el 5º Congreso de Emprendedores Amazónicos 2024 en el Centro Recreacional CIP Tarapoto, donde José González, nuestro invitado de hoy, nuestro permanente colaborador y analista internacional, banquero de inversión, será uno de los principales expositores.